Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de mecánica de sólidos. En este video vamos a continuar estudiando el capítulo 2. Primero vamos a empezar a hacer un repaso de lo que se vio en el último video y a incluir una nueva información que nos será muy útil a la hora de trabajar con esfuerzos y deformaciones. Y después empezaremos a tratar el tema de los esfuerzos en otro sistema de coordenadas. Ahora, por último, en este video vamos a hacer la particularización de esa transformación de los esfuerzos en otro sistema de coordenadas al sistema en dos dimensiones. Y en él trabajaremos todas las formulaciones para poder llegar a expresar los esfuerzos en otro sistema de coordenadas. Entonces, para recordar lo que se vio en la clase pasada, de cambio de base, debemos tener presente que el cambio entre bases ortogonales, bases que sean ortogonales, se hace empleando la matriz de transformación. Esta matriz de transformación constituye los cosenos de los ángulos que se forman entre cada eje coordenado de cada sistema que estemos empleando para hacer la transformación. Entonces, para pasar del sistema secundario, que son los X', Y' y Z', al, al X, Y, Z, que es el sistema de coordenadas convencional que nosotros conocemos, empleamos la matriz T. Y esa matriz T está formada por los cosenos de los ángulos directores que forman eh, los ejes X', Y', Z' con los ejes X, Y, Z, como lo vimos en el video anterior. Ahora, si necesitamos devolvernos y emplear una transformación para poder pasar de la base que nosotros conocemos, que es X, Y, Z, a la base nueva, digámoslo así, X', Y', Z', empleamos la matriz T transpuesta. Recordemos que esta matriz T tiene unas propiedades. La más importante es que esta matriz es ortogonal, o sea que la inversa es igual a la transpuesta. Por eso en este caso empleamos la transpuesta en vez de la inversa. Ahora, un nuevo concepto que algunos ya vieron en mecánica tensorial y que para otros es nuevo o que vieron en álgebra lineal es el concepto de transformación de base pero en tensores. Entonces, si nosotros necesitamos pasar de un tensor o de una matriz eh, que está definida en un sistema, pasarla a otro sistema, empleamos la matriz de transformación, pero la multiplicamos dos veces. Entonces, en el caso de pasar de nuestra matriz definida en un sistema a nuestra matriz definida en otro sistema, entonces empleamos T transpuesta por la matriz que necesitamos cambiar por la matriz de transformación. Y si necesitamos hacer el caso contrario, pues podemos emplear la formulación que está en pantalla. Este es el repaso que necesitamos para poder empezar con la sección 2.6. Entonces, en la sección 2.6 vamos a tratar la matriz de esfuerzos transformada, es decir, vamos a pasar de trabajar nuestra matriz de esfuerzos en el sistema que nosotros veníamos trabajando XYZ y vamos a pasarlo a un nuevo sistema de coordenadas que es el que deseemos pasarlo. Este sistema se usa mucho, sobre todo cuando se está trabajando en elementos finitos, porque muchas veces es más cómodo trabajar en un sistema que esté girado, por ejemplo, a un sistema que todo el tiempo esté siendo el mismo. Entonces, la forma de trabajar los esfuerzos de una manera transformada o las deformaciones o cualquier dimensión en algunos casos se trabaja mejor cuando las transformamos que cuando las trabajamos en las definiciones canónicas que nosotros conocemos, en las definiciones clásicas que son esfuerzos en los sistemas XYZ. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a suponer el espacio en el que vamos a trabajar. Entonces, al igual que en el cambio de base, vamos a definir nuestra base como la base que nosotros siempre hemos trabajado. eh,
trabajada en los sistemas de ejes coordenados 1, 2 y 3. Entonces, recordando de temas anteriores, vimos que la matriz de esfuerzo se expresaba mediante una matriz de 3 por 3 para el caso de 3 dimensiones, que era una matriz simétrica porque estamos trabajando con un sólido homogéneo, que es un medio continuo. Recordemos las suposiciones que hacíamos de sólido, y que en notación tensorial, como vimos en la sección 2.4, estos esfuerzos que se representaban con sigma y con tau solamente se representaban con sigma, eso sí, teniendo en cuenta que I y J representaban las posiciones en cada una de las casillas de la matriz, en este caso de la matriz 3 por 3. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros esta matriz de esfuerzos junto con el vector normal a un plano, podríamos describir el estado de esfuerzos que existen en, en un punto. Según la sección 2.3 tenemos que ese vector de esfuerzos Q es igual a sigma por n gorrito. Recordemos que la matriz sigma no tiene ningún significado si no tiene asociado un plano en el que se estén desarrollando todos estos esfuerzos normales y tangenciales en las diferentes direcciones que estamos trabajando, X, Y, Z. Entonces, expresando nuestros vectores y nuestras matrices que tenemos en la formulación de Q igual a sigma por n gorrito, eh, para poder transformarlos en otra base, tenemos que Q', o sea, el Q expresado en nuestro otro sistema coordenado es igual a T transpuesto por Q, así como habíamos visto para la transformación de un vector de la base canónica a la base que nosotros queremos. Y lo mismo hacemos con el n gorrito. El n gorrito, como es un vector, entonces tiene como formulación, para poderla pasar del sistema clásico al sistema nuevo, tenemos que es n gorrito por t transpuesta t. Y entonces también tenemos que tener en cuenta cómo expresamos Q eh, con la formulación que vimos antes, teniendo en cuenta la matriz de transformación. Pues la matriz de transformación nos define la relación que existe entre el sistema clásico que nosotros conocemos y nuestro sistema nuevo, por así decirlo. Entonces, si sustituimos a Q, que nosotros transformamos de nuestra base secundaria, de la base que nosotros queremos, a la base original, y a nuestro n gorrito expresado en términos de la base que nosotros queremos a través de la matriz de transformación en la ecuación Q igual a sigma por n gorrito, entonces se obtiene esta formulación que vemos en el segundo renglón de la diapositiva. Entonces ahora, nosotros en este tipo de ecuaciones, cuando estamos trabajando con matrices, podemos hacer varias operaciones, pero esas operaciones se tienen que hacer a los dos lados de la igualdad. Entonces, hay unas acciones que se llaman premultiplicación y posmultiplicación. Yo creo que ya lo vieron en álgebra lineal, y si no, pues aquí les introduzco el tema. Entonces, premultiplicando, es decir, multiplicando al lado izquierdo de cada expresión existente en los dos lados de la igualdad por t a la menos 1, o sea, por la inversa de la matriz de transformación, obtenemos la formulación que vemos en el renglón número 4. Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos una matriz que es invertible, sabemos que T es invertible porque su determinante es distinto de cero. Entonces, sabemos que la inversa de T por T es igual a la matriz identidad. Entonces sustituimos ese valor que nosotros hallamos en esa anterior ecuación que estábamos trabajando. Y entonces tenemos que Q' es igual a T a la menos 1 por sigma por T por n gorrito. Ahora, nosotros sabemos que T es una matriz de transformación. Al ser una matriz de transformación, nosotros sabemos que esa matriz es ortogonal.
Entonces, al ser ortogonal, sabemos que la inversa es igual a la transpuesta de la matriz. Entonces, reemplazando esa propiedad que nosotros conocemos de las matrices ortogonales en la anterior ecuación que nosotros tenemos de Q', entonces nos queda que Q' es igual a T por T, a T transpuesto T, sigma por T por N gorrito prima. Y entonces aquí podemos reexpresar nuestros esfuerzos en el otro sistema coordenado empleando la matriz de transformación. Entonces nos queda que Q' es igual a sigma prima por N prima gorrito. Entonces de la anterior deducción de fórmulas que hicimos, podemos obtener dos elementos valiosos que nos van a servir de aquí en adelante para poder hacer algunos tipos de manipulaciones matemáticas que vamos a requerir. Entonces, la primera formulación que nos sirve a nosotros es expresar nuestro vector de esfuerzos Q en Q' en función de, de una matriz de esfuerzos inicial que nosotros teníamos empleando una matriz de transformación. Y que la vemos en el lado izquierdo, que es Q' es igual a T a la menos 1, este también esté transpuesto, sigma por T por N gorrito prima. Y la segunda, que es quizás la más importante en este tipo de deducciones, es cómo podemos expresar nuestra matriz de esfuerzos sigma en otra matriz de esfuerzos que existe en un sistema coordenado que es distinto, entonces, al que estamos trabajando, y que nosotros conocemos la relación entre el sistema coordenado clásico, el XYZ, y nuestro sistema coordenado nuevo que vamos a trabajar. Entonces tenemos que esa matriz de esfuerzo sigma prima es igual a T transpuesto por sigma por T. Entonces, por lo tanto, y entonces esto, por lo tanto, nos define el sistema, la matriz de esfuerzos en otro sistema coordenado. Nosotros tenemos que saber la relación que existe entre el sistema inicial que nosotros estamos trabajando, nuestro sistema XYZ, y el sistema nuevo que vamos a trabajar, nuestro sistema coordenado. Y por último, para dejar entendido este tema con un ejemplo, vamos a hacer la particularización de nuestra matriz de esfuerzos en otro sistema coordenado en dos dimensiones. Entonces aquí vamos a tener en cuenta algunas simplificaciones que vamos a hacer en cuanto a los esfuerzos que se deben tomar en cuenta. Entonces, para hacer esta particularización en dos dimensiones, vamos a trabajar primero la matriz de transformación. Nosotros cuando vamos a hacer este tipo de trabajos, pasar de un sistema coordenado a otro, debemos tener siempre en cuenta en qué sistema estamos trabajando, en qué sistema vamos a trabajar y cómo vamos a construir la relación de esos dos sistemas. Entonces, nuestro sistema inicial lo vamos a llamar X1, X2 y X3. Porque ustedes así lo van a encontrar en muchos libros de mecánica de sólidos, no tanto como X, Y, Z. Em, entonces, vamos a empezar a trabajar más con este sistema de coordenadas X1, X2 y X3. Esto es simplemente una forma de llamar al sistema de coordenado que nosotros conocemos, pero no hay problema con ello. Entonces hay que tener en cuenta en qué sistema estamos trabajando. Entonces vamos a empezar a construir la relación que existe entre esos dos sistemas. Entonces lo primero que debemos tener presente es cómo nosotros construimos cada uno de esos elementos de la matriz de transformación. Entonces sabemos que alfa 1, los alfas son unos tipos de ángulos, betas son otros tipos de ángulos y gamas son otros tipos de ángulos. Entonces vamos a tener en cuenta estas recomendaciones para poder empezar a hacer la matriz de transformación. Entonces vamos a emplear nuestros conocimientos para poder hallar cada uno de estos cosenos directores, por así decirlo.
Entonces vamos a construir nuestro primer elemento que es alfa 1. Alfa 1 constituye el coseno del ángulo formado por x1 y x1'. Entonces empleamos esa definición y entonces sabemos que nuestro sistema está girado teta grados o teta radianes, como ustedes estén trabajando. Entonces sabemos que como alfa 1 es el coseno del ángulo formado entre x1 y x1', entonces simplemente hacemos coseno de teta. Ahora vamos a construir nuestro elemento beta 1. Beta 1 es el coseno del ángulo formado entre x1' y x2. Sabemos que como x1 es como si nosotros giráramos nuestro x1 hasta la posición de x1', entonces sabemos que como x1 y x2 forman un ángulo de 90 grados, entonces el ángulo que se movió, ese x1, digámoslo así, para llegar a x1', es teta grados. Entonces el ángulo formado por x2 y x1' es 90 menos teta. Como nosotros vamos a trabajar en radianes, entonces vamos a tener en cuenta que es 90 menos teta y en radianes sería pi medios menos teta. Entonces, como nosotros estamos trabajando el coseno del ángulo, entonces sería coseno de pi medios menos teta. Ahora, vamos a construir a alfa 2. Alfa 2 constituye el ángulo formado entre x2' y x1. Entonces es como si nosotros hubiésemos movido nuestro eje x2 hasta la posición donde está x2' teta grados. Entonces, como sabemos que el ángulo formado entre x1 y x2 es 90 grados, entonces el ángulo entre x1 y x2' será 90 más teta. En caso de que estemos trabajando en radianes, sería pi medios más teta, que es el caso en el que estamos nosotros trabajando. Entonces, alfa 2 sería coseno de pi medios más teta. Y por último, sabemos que beta 2 es el ángulo formado entre x2 y x2'. Entonces, ese ángulo es teta porque es como si hubiésemos movido nuestro eje x2 hasta la posición x2'. Entonces, beta 2 constituye coseno de teta. Ahora, alfa 3 y beta 3 y gamma 1 y gamma 2 son los ángulos que se forman con respecto a x3. Como nosotros solamente estamos trabajando en el caso 2D, los únicos que sufrieron variaciones son x1 y x2. Entonces nuestro x3 y x'3 son colineales. Entonces, como nosotros no empezamos como a elevar nuestros vectores en el eje de x3, sino que ellos se quedaron en el plano de xy, entonces simplemente esos serían cero. ¿Por qué? Porque como no se movieron del plano, sabemos que x3 es perpendicular al plano xy, al plano x1, x2. Y entonces, por lo tanto, también es perpendicular a x1 y x2 y sabemos que eh, el coseno del ángulo formado entre dos vectores que son perpendiculares es cero. Entonces tenemos que es 0 para alfa 3, beta 3, gamma 1 y gamma 2. Y por lo último, gamma 3 es igual a 1 porque x3 es colineal con x3'. Entonces eso sería como si estos dos, tanto x3 como x3', no formaran ningún ángulo, o sea, sería igual a 0. Entonces el coseno de 0 es igual a 1. Ahora, empleando identidades trigonométricas, sabemos que coseno de pi medios menos teta equivale a seno de teta y coseno de pi medios más teta es igual a menos seno de teta. Entonces así construimos nuestra matriz de transformación, que es lo primero que yo recomiendo que se debe hacer en el momento de realizar la construcción de de un sistema de coordenadas a otro, ya sea para vectores o para matrices. Y entonces, ya teniendo construida nuestra relación entre los sistemas coordenados y que vamos a trabajar, entonces vamos a mirar a ver cómo vamos a trabajar nuestra matriz de esfuerzos, que es la particularización que vamos a trabajar.
Entonces, como nosotros estamos trabajando en el caso de dos dimensiones, entonces todos nuestros esfuerzos, tanto tangenciales como tangenciales como sigmas en el eje de la z se vuelven cero, porque solamente estamos trabajando en dos dimensiones. Entonces empezamos a hacer nuestras operaciones matemáticas. Ustedes las pueden hacer con lo que deseen, con Máxima, con MATLAB o a mano si se les facilita. Entonces empezamos a hacer nuestras operaciones, entonces tenemos que sigma prima es igual a t transpuesta por sigma por t. Entonces empleamos todas las matrices que hallamos anteriormente em, y construimos nuestra formulación. Entonces hallamos que sigma prima es igual a unos esfuerzos expresados con unas fórmulas que ustedes pueden corroborar en el libro del profesor Álvarez, en donde sigma x prima ocupa la primera casilla, tau xy' ocupa la segunda casilla en la primera fila y la primera casilla en la segunda fila y sigma y' en la segunda, en la segunda fila, el segundo elemento y todos los demás elementos son cero. ¿Por qué? Porque como nosotros no estamos trabajando en el eje de las zetas, entonces no existen esfuerzos y por lo tanto no se van a ver ninguno de esos esfuerzos sigma x y sigma y tau xy en, en ninguna de las componentes relacionadas con el eje z. Porque yo recomiendo trabajar con el sistema en 3D y hacer la particularización en 2D, porque así nos vamos acostumbrando a que siempre tenemos que trabajar con matrices en 3 dimensiones. Y eso es lo que generalmente se hace. Uno hace la deducción para la matriz en 3 dimensiones y baja a la matriz a los casos en 2 dimensiones y en una dimensión. Bien, esto es todo por el tema de este video de matriz de esfuerzos en otro sistema de coordenadas. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro video.